Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia en esta tarde. El Centro de Documentación y Estudios de Iberoamérica de la Universidad de Montevideo presenta hoy la segunda actividad de su ciclo cultural 2022, en el marco del Día Nacional del Libro. En esta ocasión se estará presentando el libro Viajes por nuestra tierra, editado por BMR Productora Cultural. Los disertantes que hoy nos acompañan son dos de los autores del libro y la editora. William Ray Ashfield es arquitecto y doctor en Historia del Arte. Es docente de Historia de la Arquitectura en la Universidad de Historia de la Arquitectura en la Universidad de la República y de Historia del Arte en la Universidad de Montevideo. Actualmente es el director de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación y asesor de la Organización de los Estados Americanos. Magdalena Peraldone, licenciada en Comunicación, especialista en Historia del Arte y Patrimonio, y magíster en Historia del Arte y Cultura Visual. Participó en diversos proyectos vinculados a la difusión del patrimonio. Daniela Kaplan es profesora y licenciada en Historia de la Universidad de Montevideo. Se desempeñó como docente de Historia, Historia del Arte y Didáctica de la Historia en distintas instituciones educativas. Y actualmente es productora de BMR Productora Cultural. Un especial agradecimiento a cada uno de nuestros disertantes, en nombre de la Universidad de Montevideo y del director del CEDEI, el doctor Fernando Ayala. Antes de dejar el uso de la palabra a los expositores, advertimos a los participantes que, una vez finalizada la charla, contaremos con unos minutos para realizar preguntas, intercambios con los disertantes de hoy, y quienes nos acompañan a través de Zoom, quienes están en sus casas, también pueden abrir su micrófono, su cámara, y poder conversar con ellos también. Esta presentación va a ser grabada, y posteriormente la vamos a compartir en la página web del CEDEI, donde podrán volver a consultarlas. Muchas gracias a todos, y les dejo con eso de la palabra. Bueno, primero que nada, nosotros queríamos agradecer a la Universidad de Montevideo por darnos este lugar. Creemos que es sumamente interesante para el proyecto Viajes por nuestra tierra que su primera presentación sea en un ámbito académico. Este proyecto, en realidad, este libro consiste en el relato y el análisis de estos relatos por parte de 3 viajeros, que son Damaso Antonio Larrañaga, Arsène Isabel y Charles Darwin. Creemos que es interesante el hecho de estar presentando por primera vez este libro en un ámbito como la universidad, porque es de gran valor, creemos que hace como gran sentido para lo que es la historiografía local. Este libro en realidad representa una forma de conocer cómo nos veían los extranjeros. Y siempre dentro de la historia, para tener una visión de una historia global y no fragmentada, es interesante conocer cómo otros nos veían, cómo otros nos percibían, cómo otros sentían, porque al fin y al cabo la historia es una interacción de muchas mentalidades, sensibilidades, formas de entender y ver el mundo, y en esa compleja interacción de ideas es que resulta interesante conocer cómo nos veían otras personas y cómo eso dialoga con nuestra realidad local. Por ejemplo, hay una historia dentro del libro que a mí me gusta en particular, que es que Darwin, en su pasaje por nuestras tierras, encuentra unos chicos que estaban jugando con un cráneo de toxodonte, algo también muy propio de la sensibilidad del momento, y lo que para él significaba un objeto de gran valor paleontológico, que hoy en día está en el Museo Natural de Historia de Londres, para la sensibilidad del momento en Uruguay, para ese conocimiento, lo usaban como un juego o como un objeto de otro valor. Entonces es interesante ver cómo estas dos sensibilidades conviven en un mismo tiempo y espacio, porque lo que hace siempre la alteridad es potenciar y enriquecer nuestra propia mirada. Así que, en primer lugar, queríamos decir eso. En segundo lugar, creemos que Viajes por nuestra tierra tiene gran valor. Desde mi rol de editora lo puedo decir porque estuve en ese lugar, porque más allá de un libro que creemos que tiene impacto y que tiene importancia para lo que es la academia y para la historia, también es muy interesante como un libro objeto, porque ha existido una gran investigación de nuestra parte, tanto a nivel de productora, en conjunto con los autores, para buscar ilustrar, cosa que no era fácil porque estamos hablando de viajes del siglo XIX, de un temprano siglo XIX, y por supuesto que no existen mapas exactos, ni imágenes exactas, ni cuadros hechos por estas mismas delegaciones en su mayoría. Entonces teníamos que buscar y hacer una investigación de imágenes que permitan crear
una iconosfera o una red de significaciones visuales para quien lee este libro pueda obtener una ambientación de época, para que pueda entrar y entender, o por lo menos intentar imaginar cuál fue el Uruguay que estos 3 viajeros pudieron ver. Fue súper interesante, además, el trabajo que hicimos como productora en relación a producción de fotos con museos locales, por ejemplo, el Museo Histórico Nacional, donde pudimos fotografiar objetos como botas de potro, un tintero y un arenillero de 1827, que por supuesto no son exactamente los usados por los viajeros, pero que permite hacerse un imaginario visual o la estética de una época que creemos que es importante, y por eso en Viajes por Nuestra Tierra creemos que convive, por un lado, esta vocación de aporte a la historiografía, pero también una vocación divulgativa, de que sea un libro atractivo y está escrito en un lenguaje que permite que el gran público lo pueda disfrutar a través de su excelente y hermosa visualidad, y también con respecto al gran contenido que tiene. Así que bueno, ahora voy a dejar que los autores hablen más de la parte del contenido del libro en sí mismo, que va a hablar Willy, que se encargó de la parte del viaje del presbítero Damaso Antonio Larrañaga, y Magdalena Perandones, que va a hablar sobre su capítulo, que es el de Arsén Isabel. Bueno, a ver, para mí este viaje que realiza Damaso Antonio Larrañaga es de enorme interés, más allá de lo que ha sido en lo común la divulgación de sus saberes, sus conocimientos, muchas veces centradas en la dimensión botánica o en el conocimiento de la fauna, pero ese viaje que realiza Larrañaga, ese viaje de Montevideo a Paysandú, es un viaje muy interesante en una cantidad de aspectos que quizás a través del tiempo no hayan sido demasiado analizados, no hayan sido demasiado valorados. Y quizás por mi formación de arquitecto y de historiador de la arquitectura, me ha llevado a tratar de ver muchas apreciaciones que tienen que ver con este campo, que tienen que ver con la ciudad, que tienen que ver con el territorio, y que me parecía estaban faltando en los trabajos precedentes. El viaje de Larrañaga es el viaje de un ilustrado, un típico ilustrado del siglo XVIII. El viaje se realiza en el siglo XIX, pero es ese, digamos, personaje que ha accedido a importantes bibliotecas, que ha estudiado un número muy grande de temas, entre los cuales están temas de absoluto rigor científico, pero donde hay temas en relación también a la producción, a las riquezas de los territorios. En eso yo diría, me recuerda mucho el peso del pensamiento fisiocrático digamos, en todas las reflexiones que Larrañaga va plasmando en ese viaje. Y recuerda mucho también, sobre todo, a los ilustrados españoles. Yo creo que hay un nexo bastante posible de apreciar, de percibir, con algunos viajes que, aunque no he podido identificar la obra de este autor, que es Antonio Pons, que realiza un muy interesante viaje en el último tercio del siglo XVIII por España, y que va haciendo apreciaciones que podríamos decir son bastante análogas, porque a Pons le interesa muchísimo bueno, la capacidad de los territorios de producir riquezas, los pequeños avances de la industria, que él entendía España estaba muy retrasada respecto de Inglaterra y de Francia. Bueno, también nosotros vamos viendo cómo Larrañaga se interesa por ese territorio que entiende que tiene una potencialidad muy grande y que sin embargo está infraproducido, por llamarlo de alguna manera. Le interesa también las mínimas industrias que va encontrando, se fascina cuando llega a un lugar y ve un telar, por ejemplo, ¿no? Ahí se nota también la influencia básicamente del conde de Campomanes,
quien va a escribir 2 discursos sobre la industria y la importancia del desarrollo de la industria, que muestra en cierta medida cómo digamos, un ilustrado como era Larrañaga, que ha leído a los grandes científicos franceses, pero también ha leído a los españoles, ha leído a autores de la Ilustración española, que yo creo que durante muchos años hemos asistido al análisis de la influencia de la Ilustración francesa en nuestros prohombres, en nuestras grandes figuras de los primeros gobiernos, las figuras que rodeaban al contexto de Artigas, y sin embargo nos olvidamos muchas veces de la importancia de esa Ilustración española que tiene una incidencia bastante directa. Por otra parte, en la narrativa establecida en ese primer capítulo del libro, he tratado de obviar los abordajes en relación a la botánica y a la dimensión mineralógica, sobre todo porque es la que ha sido más trabajada, y también acerca de la fauna. Son, digamos, conocimientos que han tenido distintos autores, distintos historiadores de la ciencia, incluso se han interesado por todas las apreciaciones que en esas áreas realizó Larrañaga, pero yo creo que hay aspectos que resultan fascinantes, como por ejemplo las miradas sobre los pueblos, las miradas sobre las ciudades, muchas apreciaciones etnográficas y algunas apreciaciones en particular sobre el estado del arte, y acá no lo digo como se aplica este término en una tesis normalmente, sino cuál es el estado del arte visual, ¿no? Es decir, ¿dónde está el arte visual? Que básicamente está en el espacio religioso, en las iglesias, un arte escultórico fundamentalmente, un arte de imágenes que es muy criticado por Larrañaga, quien tiene una posición, digamos, propia de un ilustrado ya identificado con los cambios que el neoclasicismo ha planteado en el contexto europeo y en el contexto español. Pensemos que, digamos, a fines del siglo XIX llega a Montevideo un arquitecto como Tomás Toribio, que es un egresado de la Academia de San Fernando, de la Real Academia de Nobles Artes de San Fernando, donde la línea neoclásica es la que está pautando el gusto de la época. Bueno, las iglesias en la banda oriental están marcadas por una producción básicamente de origen barroco misionero, y su posición es muy crítica acerca de estas imágenes, aquellas imágenes que tenían pelo real, por ejemplo, y eso le parecía como un realismo desproporcionado, aunque es verdad que hay un momento donde Larrañaga llega al pueblo de Víboras, ingresa en una iglesia de barro, una iglesia realmente de unas construcciones muy precarias, un techo de totora, y dice, ahí he visto el mejor retablo de todo el camino. Y era un retablo barroco, precisamente, un retablo que contenía, él lo describe muy bien, y por la descripción nos podemos dar cuenta perfectamente que se trata de un retablo barroco con columnas salomónicas, con dorados antiguos. E incluso dice, es un retablo del viejo gusto, pero aún así debo reconocer la enorme calidad de este retablo frente a otros. Entonces, Larrañaga es un personaje que en alguna medida está en un momento bisagra en el cambio de gustos. Él lidera las nuevas posiciones, tiene una posición sumamente alineada con el pensamiento neoclásico, que está en ese momento gobernando las letras también, las letras españolas, y en breve va a gobernar también las letras nacionales con el desarrollo de la poesía de Acuña de Figueroa, por ejemplo. Y hay también algunos déficits que uno puede descubrir, sobre todo hoy
estábamos hablando con Fernando Aguerre sobre las apreciaciones que realiza sobre la capilla de Santo Domingo Soriano, donde describe un cuadro y no lo entiende, no logra capturar cuál es la iconografía que está del cuadro. Y es una iconografía religiosa. Esto es interesante porque uno suele pensar que, bueno, viniendo de un sacerdote, la identificación de las iconografías religiosas debería ser prácticamente inmediata. Es una iconografía un poco compleja, donde se cuenta la historia de un italiano, donde sucede un milagro, en donde la Virgen se le aparece y despliega un lienzo que tiene la imagen de Santo Domingo de Guzmán. Bueno, es una iconografía bastante reiterada, podemos buscarla a través de internet. Hay muchos artistas pintaron este episodio y parece lógico que como ese episodio en Italia sucede en Soriano, que fuese una iconografía que estuviese en la capilla de Santo Domingo Soriano. La descripción es muy clara, nunca vimos el cuadro, pero tenemos plena seguridad de que se trata de esa iconografía que Larrañaga no pudo identificar. Hay interesantes valoraciones, yo diría etnográficas, algunas tienen que ver con las vestimentas. Te recomiendo como lectura este viaje, y también magníficas apreciaciones sobre la gastronomía. Cómo es un desayuno que no es igual en las cercanías de Montevideo que pasando en la ciudad de Mercedes. Los cambios en el manejo gastronómico, las elecciones gastronómicas son muy distintas, están muchísimo más acotados cuando más se aleja de Montevideo. El uso de los cubiertos, ¿no? Donde prácticamente todo se come con cuchara. Mesas realmente muy frugales, muy austeras, y sin embargo, bueno, en algunos casos nos cuenta algunos consumos que son hoy absolutamente desconocidos, como el gloriado, que es una suerte de punch que mezcla huevo, vino y que se toma con bombilla. Eso era en una misma pieza que se va pasando como un mate entre los que estaban presentes, uno de los cuales era nada más y nada menos que José Artigas. Entonces, todo esto en un marco de una escritura muy, muy amable. Es un texto muy interesante. Yo creo que algunos autores, algunos críticos como Zufelde, lograron ver que están un poco en el origen de nuestras letras, que lo rescataron como un texto de valor literario y, por supuesto, de un enorme valor histórico. Creo que es una crónica excepcional que nos muestra un estado del territorio, un estado de mucha pobreza del territorio de la banda oriental en aquel momento, y también podríamos decir una suerte de enorme esperanza que el escritor establece acerca de las posibilidades de desarrollo que tiene esta banda oriental. Bueno, yo un poco de formación profesional y un poco también como por honrar el lugar donde estamos, que fue mi casa de estudios donde hice la carrera de comunicación, quiero como hacer un abordaje del capítulo que escribí, pero creo que del libro en general, relacionado a justamente como su valor como obra de comunicación y vinculada a esta misión que tiene un poco BMR, que es la de la difusión, de la divulgación cultural y la difusión de contenidos culturales, porque como destacaba un poco Daniela hace un rato, el libro realmente creo que tiene un valor de divulgación
en el cual hay una cantidad de saberes que están contenidos en los diarios de estos 3 viajeros, que se vuelven accesibles, se vuelven, obviamente que es una invitación también a leer después esos diarios, pero que se vuelven accesibles, que se vuelven un poco más cercanos al público general. Por lo menos yo, hasta que Willy me invitó a participar en este proyecto, no conocía, por ejemplo, el diario de Isabel, me pareció una lectura fantástica, y me parece que tiene como un gran valor desde ese lugar, porque lo que termina haciendo es aglutinar esta cantidad de saberes que estos mismos autores ya de por sí difunden en sus propios diarios, y presentarlo de una forma súper cercana, amena y atractiva para los lectores. Y específicamente sobre estos saberes y este valor estos conocimientos y apreciaciones de todo tipo tan valiosas que creo que están en el diario de Isabel, lo que me interesa comentar es cómo a mí la sensación que me dio cuando lo leí es un poco lo que le pasa a uno cuando ve esas películas que tratan sobre un hecho histórico, y de repente el mensaje, la historia, al estar encarnada en un personaje que uno obviamente empatiza y se identifica, y eso se vuelve un relato, parece que nos llegara de otra manera. Es como que lo sentimos de otra manera. Creo que ese mismo ejercicio que en comunicación lo estudiamos mucho, esa misma empatía que genera esa identificación con un personaje, hace que la experiencia que vive nos termine marcando de otra forma. Y eso creo que es un poco lo que me pasó, y creo que es lo que pasa cuando uno lee el diario de este francés, un francés joven que viene a Uruguay. En realidad él emprende su viaje en diciembre, el 31 de diciembre de 1829, y llega en febrero del 30, pero enseguida parte a Buenos Aires, y cuando regresa y hace su recorrido, que es un recorrido por el río Uruguay, ya es en el 33. Entonces estamos hablando de una época que para nuestro país es un pleno desarrollo político, de pleno desarrollo de la República, recién estrenada la Constitución. Ya son 15 años, un poquito más de 15 años después del viaje de Larrañaga, coincide con la época del viaje de Darwin, y es una época que en ese sentido la hemos estudiado mucho, los uruguayos la conocemos porque tiene mucho que ver con nuestra historia. Entonces, ver o sea, enterarnos de algunos, de la realidad de esa época contada desde la mirada de un francés, pasa un poco eso que decía, es como la mirada de una persona que lo ve, que aprecia, que destaca cosas que tal vez nosotros les hemos aprendido desde la escuela. Habla, por ejemplo, hasta del grito de Asensio, en un momento que pasa cerca de, cuando pasa, ven la entrada del Río Negro, entonces describe que identifica Santo Domingo de Soriano y Mercedes, habla de que ahí se sintieron por primera vez las voces de los orientales que buscaban la independencia. Entonces son hechos históricos que para nosotros son súper cercanos, pero que este francés los conocía, y eso también es algo que es llamativo, conocía la historia de las revoluciones por la independencia de la zona del Río de la Plata. Lo menciona en relación a la historia también de Argentina, en la parte del libro en la que está en Argentina, y también conoce la nuestra, y va intercalando en sus comentarios sobre su propio viaje, su recorrido, estos comentarios de sus saberes, pero además, que es otra cosa que yo destaco mucho, se puede ver, o sea, lo que está relacionado a la historia de él como, o sea, desde su lugar de origen, ¿no? Como un francés, un poco comentaba Willy, el tema del pensamiento ilustrado en Larrañaga, también en Isabel se ve clarísimo como es una persona, bueno, es un hijo de comerciantes, que viene además, tiene como dos raíces tal vez su deseo de emprender el viaje. Por un lado está el deseo de poder llevar saberes para sus compatriotas, para el desarrollo del comercio, porque viene además a dos puertos importantes, como son el de Montevideo y Buenos Aires, y él venía de Havre, en Francia, que también es una ciudad portuaria, y después tiene como esta pata más romántica, que también todavía es incipiente el romanticismo en la época, pero se nota y sabemos que él leía autores que después desarrollan una literatura más romántica y un pensamiento romántico, que también se ve esta idea como de la naturaleza, y de cómo la naturaleza es un camino hacia la divinidad, y esta naturaleza despojada del conocimiento. O sea, si bien es como bien interesante ver eso, ese cambio de pensamiento, esa transformación, si bien él es un defensor del pensamiento científico, del progreso, de los saberes, de la ciencia, y de hecho él hace una cantidad de apreciaciones y comentarios también sobre botánica, muy especialmente sobre la flora.
muchos de los cuales son comentarios que, digo, son aportes. Por ejemplo, algunas de las muestras que él tomó están ahora en el Museo de Historia Natural y son de las primeras muestras que estuvieron en el museo. Entonces, si bien tiene esa pata, también tiene esta otra pata de esta idea de valorar la naturaleza despojada de alguna forma. De hecho, yo me anotaba acá una cita en la que comenta, por ejemplo, sobre las orillas del río Uruguay, que parece que no fertilizaban más que para adornarse y ocultar sus encantos a los ojos profanos. Entonces, la naturaleza solo es fértil para adornarse, que también lo destaca en su lectura de Saint-Pierre, que habla de cómo él demuestra cómo la naturaleza está creada para el beneficio del hombre y para el disfrute del hombre. Entonces tiene como este doble perfil, y además es bien lindo verlo durante el texto, porque como hace muchos comentarios críticos sobre el posible desarrollo hace críticas sobre el desarrollo de la agricultura, que lo ve que está como que encuentra como cierta apatía en los habitantes, de que no han trabajado tanto la tierra, de que en realidad tal vez hay una especie de, como que se dejan estar por la facilidad del desarrollo ganadero y no han desarrollado demasiado más tanto la agricultura como el comercio, y hace esas críticas siempre pensando en el progreso y en las posibilidades de progreso de la región, pero a la vez hay una cantidad de comentarios que son de carácter bien poético, de cómo incluso describe la flora, que es muy lindo de leer, cómo describe, por ejemplo, hasta la flor del ceibo, una cantidad de cosas que para nosotros son muy naturales y muy cercanas, pero que están vistas como con una mirada extranjera, que también me pareció bien interesante. Entonces, destaco eso del viaje, o sea, la forma en la que nos acerca una cantidad de saberes que nosotros los hemos ido recibiendo en la educación formal relacionados a las historias que estudiamos, pero que están encarnados en este personaje que realmente es de una gran riqueza la cantidad de comentarios que hace. El viaje de él, y esto lo cuento brevemente porque en realidad también está en el libro, pero bueno, él recorre el río Uruguay, hace algunas paradas, pocas, en las higueritas, que luego es Nueva Palmira. Bueno, Nueva Palmira consiste con las higueritas, pero luego básicamente es el desarrollo de Nueva Palmira. Ahí divisan el pasaporte, luego siguen van en la zona del Río Negro. No queda del todo claro qué tanto llegan a entrar al Río Negro, pero él ahí describe Santo Domingo Seriano, Mercedes, y luego pasan una jornada de caza en un paraje en Rincón de las Gallinas, donde él describe el paisaje. Es muy lindo ahí toda la descripción de todo lo que es nuestra flora nativa, el típico paisaje ribereño que vemos, ese monte de galería, que también a mí me encantó, y de hecho me puse a leer mucho más sobre nuestra flora, porque me encantó todas esas descripciones de un paisaje que para nosotros es tan natural, pero que a él le llama mucho la atención y describe su riqueza. Luego también va para Paysandú, y ahí se pueden hacer algunas comparaciones con lo que describía Larrañaga. Habla también de una cantidad de ranchos, pero de algunas casas de azotea, y habla del desarrollo de la ciudad, que ya tenía bastantes más habitantes que cuando la había conocido Larrañaga, y ahí se quedan también un tiempo. Y luego también está en Salto, va a Salto, también describe mucho eso, las carencias que ve en cuanto a las posibilidades de desarrollo comercial, por ejemplo, de si el río Uruguay tuviera otras facilidades de navegación en los dos saltos y demás, y describe, también otra cantidad de hallazgos que hace relacionados a la botánica, relacionados incluso a la meteorología, una descripción ahí bastante rica. Y algunos aspectos que también me parecían interesantes, que tienen que ver con estas figuras, lo mismo, el gaucho en aquella época, ¿no? Estas figuras que para nosotros son tan conocidas y obviamente perduran en nuestra historia, pero que él tiene, ya en la parte de Argentina ya había hecho una descripción bastante larga del gaucho, pero también vuelve a hablar del gaucho, habla por ejemplo de la vestimenta, habla de las costumbres, y habla de costumbres de vuelta, y lo digo porque esta sensación que decía al principio de cómo llega distinto el conocimiento, hasta parece la ficción, porque habla del mate, que uno dice, sí, claro, por supuesto que va a hablar del mate, cómo no, pero la forma en la que habla, es como que si uno lo hubiera querido inventar, no le sale tan lindo.
porque habla del inevitable mate, entonces te cuenta cómo lo toma y cuenta de cómo no quemarse la lengua para tomarlo, y el sabor, y si lo toma con azúcar o sin azúcar, una cantidad de detalles que a veces hasta me resultaba, decía, qué increíble que este hombre dijera esto en ese momento. Pero bueno, me parece que tiene ese valor, un valor de eso, de aglutinar una cantidad de saberes, tanto a veces los conocemos desde un punto de vista mucho más teórico y otras veces desde un punto de vista mucho más práctico y cercano, como es, por ejemplo, la flora o sea, el espinillo, él describe, por ejemplo, habla mucho de la madera del espinillo, lo conocemos, lo hemos visto el espinillo, lo tenemos visto en nuestro propio paisaje, pero después estas otras cosas que comentaba, relacionadas incluso a la historia de la época, a los ideales de la Revolución Francesa, que también los menciona mucho y los ve mucho también en nuestra cultura, en la cultura más bien del Río de la Plata en general, que a veces es eso, conocemos esa historia, pero verla encarnada en una persona me parece que tiene un valor muy particular y que la verdad que fue un placer poder trabajarlo en este libro. Bueno, muchas gracias. Agradecerles por esa... Tiene que ver con... Pero también, por ejemplo, hoy no pudimos hablar de Darwin porque no estuvo la autora del capítulo de Darwin, pero yo sabía, por ejemplo, que ella había estado trabajando en el viaje de Darwin, entonces la distancia que había entre ellos era una distancia también interesante entre esos viajes, más o menos había una diferencia entre 10 y 15 años entre esos viajes, y eso permitía tener o reunir en un mismo libro, bueno, un país que cambió mucho en esos años, o tendió a cambiar mucho, pero sin embargo yo me animo a decir que cuando vemos las acuarelas de Brenes y Irigoyen sobre esos pueblos, no eran tan distintos, por ejemplo, como lo vio Larrañaga, que era el más lejano en el tiempo a las imágenes. Entonces, yo creo que eso incidió bastante en la selección y, por supuesto, el interés personal de cada uno en esos textos. Hay un aspecto que me importa, aprovecho para destacar, y es lo magnífico de esta imagen que está acá y sigue acá. Es una imagen de 360 grados que captura todo Montevideo más o menos en 1840. Es una pintura muy extraña que un día descubrí para mí en la Embajada Británica en Montevideo. Es una pintura extensa que tiene más o menos 1,5 metros aproximadamente. Cuando lo vi, dije, yo nunca había visto esta imagen de Montevideo. Parecería ser un proyecto de una panorámica. Las panorámicas eran imágenes que se pintaban, es un poco el antecedente del cine, que se pintaban en un círculo, en una banda circular, donde el visitante llegaba al medio de la banda y observaba en una especie de panorámica de 360 grados, veía temas como cómo había sido la batalla de Waterloo o cómo es la ciudad de Hamburgo. Bueno, todo parece indicar de que se trata de
un proyecto de panorámica sobre Montevideo de aproximadamente el año 1840. ¿Dónde estaba este cuadro? Este cuadro estaba en el Foreign Office, en la Cancillería británica, hasta que en los años 90 aproximadamente, o los primeros años del 2000, en un viaje que realiza el doctor Jorge Valle y visita la Cancillería, dice, pero esto es Montevideo. Ve el cuadro en la Cancillería, en su interior lo pueden ver, bueno, habría que buscarlo ahí, pero está a 2 páginas. Y también hay detalles. Sí, es un documento excepcional, fue fotografiado con mucho, en una altísima resolución para poder ampliarlo y ver detalles de Montevideo que son absolutamente increíbles. Todavía se ven algunos viejos muros jesuíticos en la manzana jesuítica. Es un documento que es fuera de la tapa porque sin duda era muy interesante. Y bueno, hay un conjunto de... Se puede ver la iglesia de San Francisco, que prácticamente no hay imágenes de la iglesia de San Francisco, está, bueno, ahí metida entre los edificios. Se pueden ver cómo muchos de los miradores de Montevideo pueden conectar en muchos casos con los miradores gaditanos, porque siempre asociamos a nuestros miradores con los miradores canarios. Y hay una cantidad de banderas que hablan justamente del rol del comercio en esos años 40. Es un Montevideo sitiado, evidentemente, y hay allí, bueno, la bandera hanseática está en un lugar colocada, la bandera francesa, la bandera inglesa, o sea, todos los actores del comercio de ese Montevideo en aquel momento. Es un documento en sí mismo, otro de los valores que yo entiendo que el libro contiene. ¿Tenemos alguna otra consulta en la sala? Sí, hay otras. Hay 2. Sí, mi pregunta es si en realidad Darwin exploró un poco más el este del país, porque por lo que mencionaron fue más como en el litoral. Me queda duda si se ve algo como un registro de esa parte. Sí, en el caso de Darwin, él recorre mucho más el este del país, en específico Maldonado, que la división departamental de Uruguay era bastante diferente. Hay un mapa colocado justamente para demostrar cómo en realidad lo que él llama Maldonado también involucra hoy lo que es la Valleja, y Darwin pasa gran parte de su viaje explorando ese territorio. Así que sí. Sí, pero es verdad que también visita sí, el área oeste del país, ¿no? Y llega al Río Negro, la zona actual de Sacachispas, etc. Hay un viaje, digamos, que está como fraccionado, pero hay muy buena información del área este, del área de Maldonado, el área de Polanco, que Darwin visita, ¿no? Tengo varias preguntas y comentarios que puedo hacer luego, pero para provocar el público un poco ahora, algo que me quedé pensando es el siglo XIX, que están trabajando ahí, y el siglo XX. O sea, están pensando hacer otra obra sobre viajeros en Uruguay en el siglo XX. Pero es muy llamativo el tipo de viaje que están leyendo, esos 3, y hay otros más. Porque en el siglo XX, la gente que comenta sobre Uruguay en el exterior es mucho más en el marco como un estudio académico, puntual, desarrollista. Entonces, podrían hacer, o están pensando hacer algo sobre el siglo XX, o no podrían hacer. Sí, parecido. Voy a presentar a Samuel Brandt, que es estudiante de doctorado en geografía en la Universidad de California en Los Ángeles, y que está haciendo su tesis de doctorado sobre Mevir y su impacto en la geografía rural. Me imaginé que era él. Es un viajero contemporáneo, por eso lo invité, porque ha vivido, es un etnógrafo que ha vivido en distintas localidades. Y que, bueno, yo creo que el tomo 3 de esta serie va a ser Viajeros del siglo XXI. La pregunta es sobre los viajeros del siglo XX. Sí, a ver,
Yo creo que, bueno, por la banda oriental hay viajeros hasta el siglo XVI, ¿verdad? O sea que aún cuando ni se la llamaba la banda oriental, tuvimos presencia de viajeros, algunos dejando registros, crónicas fundamentalmente, pero el siglo XVIII es un siglo rico también en visitas importantes. El XIX no queda agotado en estos 3 viajes, por cierto. Y el siglo XX es muy interesante, quizás mostrándonos viajes en otro tipo de registros, en otro tipo de soportes visuales. Ya aparece la fotografía, por ejemplo, que puede dar, digamos, una dimensión distinta. La crónica puede tener variantes en sus estilos, pero de todas maneras hay todavía una vocación de crónica muy importante en el país en el siglo XX, y yo creo que sí, que merece hacerse un libro sobre algunos de los viajeros. Me parece que es más interesante trabajar, como lo hicimos en este libro, en una selección y no tratando de identificar a todos los viajeros, que son muchos y que a veces en ese afán por contener a todos se termina teniendo una escasa profundidad en el aporte de ellos. Yo creo que acá hay aportes muy, muy interesantes que además desataron, investigaciones posteriores de todo tipo, ¿no? Pensemos, por ejemplo, que parte de lo que Darwin llevó para Inglaterra hace pocos años atrás estuvo siendo investigado por Richard Fariña, un paleontólogo uruguayo. Específicamente trabajó en los restos que Darwin llevó de la banda oriental, ya del Uruguay, no de la banda oriental. Por otra parte, parte digamos, del herbario que Larrañaga había constituido del país, lamentablemente lo perdimos hace muy pocos años, a raíz de un desastre en el lugar donde estaba depositado ese herbario. Bueno, parte de esa colecta la hizo en este viaje. También algunos de los mejores dibujos que los pudieron ver realizados también surgen del conocimiento que le aporta este viaje. O sea que para nosotros es importante que sean viajes muy fermentales, si es que esa palabra existe, que potencian, digamos, nuevas líneas de investigación y de conocimiento. Son, en alguna medida, los primeros individuos que empiezan a dar a conocer el territorio, mostrar el potencial de ese territorio e ir construyendo un proyecto político, obviamente, en compañía de, ¿no? Porque más allá de que Arsène Isabel, digamos, llegara al país, después se instalara en el país, o que Darwin fuese un pasajero temporal, hay evidentemente una cantidad de apreciaciones de orden político hacia un estado deseado que es muy claro. En el caso de Larrañaga, más que evidente, quizás el más comprometido con el país, porque es del país y porque, bueno, está muy interesado en que el país cambie. De hecho, creo que es interesante en esa línea cómo los 3 viajes tienen naturalezas muy diferentes porque se proponen objetivos diferentes. El viaje de Larrañaga tenía un cometido político, era enviado por una comisión, sí, del Cabildo para encontrarse con Artigas. En cambio, Arsène Isabel era un diplomático y un comerciante, y Darwin viene más desde el rol de viajero, pero sin embargo, en esa contemporaneidad que tienen los 3, comparten esa visión en realidad heredada del siglo XVII y XVIII del Grand Tour, de la idea de el viaje como una experiencia empírica de conocimiento. Entonces terminan trascendiendo su objetivo principal y otorgan un relato que realmente enriquece mucho nuestro conocimiento sobre nuestro propio país. En función de la pregunta que hiciste, yo creo que todavía en cualquiera de estos 3 viajeros
esa idea del Grand Tour de la cual hablaba, que en realidad se gesta a finales del 17, en el 18, bueno, el viaje de Goethe, por ejemplo, a Italia, ¿no? En Europa el gran viaje era Roma, pero también van a Oriente, después hay un encandilamiento por lo extraño de Oriente, o viajes como el que realiza Irving a la Alhambra, que también está cargada de ese gusto por lo extraño, lo exótico, también por la idea de lo sublime, que tiene un desarrollo importante, y el acceso a lo diferente. En esa rara vocación que está entre el interés por lo desconocido, la necesidad de mostrar el conocimiento propio y de aplicarlo, ¿no? Yo creo que muchos de esos viajes a veces están cargados de a ver, voy a tal lugar, voy a describir lo que tiene tal lugar, muchas cosas no las voy a saber, pero igualmente me interesa registrarlas, ¿no? Entonces, eso tiene mucho está todavía en estos viajes. Quizá en el 20 empiece a cambiar esa matriz, ya no tengamos ese perfil del viajero ilustrado, del viajero, sino un viajero que está registrando desde otro lugar, obviamente con un cambio de realidad absoluta, pero es verdad que cuando el viajero es extranjero, también tiene esa cuestión de la asepsia, ¿no? De mirar, de analizar, ¿no? Con el bisturí, de mirar de afuera, por más que se produzca lo que le pasa a Richard Lamb en la Tierra Purpúrea, que termina el viaje y es un gaucho más, es un individuo integrado al contexto por el que ha viajado. Sí, en ese sentido, un comentario que hacían recién sobre Isabel. Isabel después vuelve y vive 40 años en Montevideo. Y con el tema político que también comentaba Daniela, ese involucramiento, yo lo menciono acá brevemente, pero él luego escribe un libro que lo titula Salvación de las Repúblicas Sudamericanas, solución al problema social. Le molestaban la palabra, pero le preocupaba mucho cómo las crisis sociales que había, que tantos problemas provocaban para el desarrollo comercial y para el desarrollo político y demás, no permitían que para él esta tierra avanzara como podía y como era debido. Entonces escribe esta obra que yo creo que la logré descargar en internet, con una serie de recomendaciones, y es interesante cómo empieza, porque dice, bueno, esto que les comentaba, de que él lo hace por ser una de las tantas víctimas de las guerras y revoluciones sin fin de estos países. Y dice que los sudamericanos, dice que no se molestarán con que les diga algunas verdades amargas pero justas sobre los desaciertos de los hombres cuya nociva influencia en los negocios públicos ha preparado este triste destino. Y aclara que no lo hace para ridiculizarlos ni para denigrarlos, sino que para hacer de las instituciones republicanas una verdad y un embuste. Entonces él escribe todo este texto con recomendaciones de lo que él veía, de que podía llegar a arreglarse el problema de estas repúblicas. Es interesante eso, cómo luego hay todo un involucramiento con el desarrollo. Bueno, y de hecho él acá, cuando estando en Montevideo, publica un diario, y bueno, ahí se empieza a trabajar como diplomático, se involucra en una cantidad de... Trabaja en el Ministerio de Instrucción Pública también, o sea, bueno, en ese momento científicas. Participa en expediciones científicas, creo que redacta uno de los primeros manuales de sistema métrico decimal, o sea, una cantidad de cosas relacionadas a bueno, tiene vínculo que me pareció muy interesante con el Abate Comte en todo lo que es el desarrollo del daguerrotipo y la fotografía aquí. De hecho, yo encontré algunos registros que el Abate Comte ofrece mostrar la técnica del daguerrotipo en la casa del francés Isabel, o sea, tiene un involucramiento con la vida social y cultural, que con muchos matices, y que también me pareció muy atractivo. Tenemos alguna otra pregunta en la sala. Sí. ¿Cuánto tiempo llevó cada viaje? ¿Teníamos un calculado? Bueno, depende, están cambiando. Sí. En el caso de la Rañaga son unos 60 días aproximadamente. ¿Cuánto lleva el viaje? Bueno, ¿cuánto lleva el viaje hasta el destino? Si esa es la pregunta. Es que cuando la Rañaga sale no sabe bien cuál es el destino, porque Artigas es un personaje extremadamente móvil, o sea, está moviéndose permanentemente. Entonces, primero creen que lo van a encontrar en Mercedes, y después siguen
más arriba, finalmente lo encuentran en Paysandú, que está ahí en un encuentro con diputados de Buenos Aires, con quien está intercambiando en una balandra, ¿no? en una embarcación. Lo que sí es interesante es que va por un camino que no es el mismo por el que regresa. Y no queda claro por qué cambia el camino. Pero lo que sí es interesante es que al elegir otro camino nos deja muy buenas estampas, por ejemplo, de Colonia del Sacramento, que en la ida no atraviesa por ella, también por Rosario del Colla y este pueblo de víboras donde hace esa descripción digamos, del retablo que hice mención. En el caso de Isabel, el parte se embarca desde Buenos Aires el 25 de febrero y en realidad me llamó la atención la velocidad, no hace demasiadas paradas, en un momento sí se detiene, creo que está como 3 semanas en Paysandú, pero a fines de octubre ya está entrando en territorio en Brasil, territorio brasilero, o sea que en realidad no es tan largo su viaje. Es interesante que describe el área donde está Purificación, aunque Purificación para esa fecha ya está desaparecida. Hace algunas referencias que han servido un poco también para ubicar Purificación, ¿no? Como la presencia de la calera, la que requieren, cuando Purificación había sido una construcción prácticamente de arquitecturas efímeras, ¿no? De barro. Bueno, todo eso en un corto tiempo desaparece, pero describe el área donde quedan algunos restos que han ayudado en alguna medida para la identificación más cercana en el tiempo de donde estaba localizada Purificación. Bueno, muchísimas gracias por su presencia esta tarde, realmente excelente. Un aplauso. Quiero contarles que vamos a tener algunos ejemplares del libro en la biblioteca, cuando se quieren venir a consultarlo, y próximamente vamos a hacerles llegar también la invitación para la próxima charla del ciclo cultural. Muchas gracias a todos. Gracias.